que en la generalidad de los casos, porque a veces podía haber particularidades, pero en la generalidad de los casos, iba a ser lo que le transfiriera la losa, porque obviamente si la viga está haciendo el sostén de la losa, cuando la carga le llega a la losa le va a transferir a cada una de las vigas que la soportan algún esfuerzo. Entonces, ese esfuerzo es una de las cargas que va a tener que sostener la viga, lo que le transfiere a la losa. Después habíamos dicho también que, como todo elemento, tiene que ser capaz de sostener su propio peso. Y finalmente, la otra carga que le puede llegar a una viga, justamente por la posición que ocupa, es el peso del tabique divisorio que seguramente va a haber acá, porque no olvidemos que las losas se construyen para sostener los locales de la planta de arquitectura. Y en general, cada local de una planta de arquitectura, dormitorio, cocina, pasillo, está separado del vecino por un tabique. Entonces, seguramente acá, en cada borde de la losa va a haber un tabique, que como está en el borde, si bien apoya sobre la losa no lo va o sea, a la losa no la va a afectar, porque a la losa la afectan las cargas que están en la zona en donde la losa está en el aire. En la zona en donde la losa apoya en la viga, el tabique va a transferir directamente su carga a la viga que está por debajo de ella. Entonces acá pondríamos tabique, como para recordar el otro peso. Entonces, quiere decir que para calcular la carga que nosotros estimamos va a actuar sobre una viga, tenemos que calcular cuánto le va a transferir la losa a esa viga, cuál es el peso propio de la viga y cuál es el peso del tabique que va a estar por encima. Una vez que hayamos hecho esta suma, la suma de estas tres cargas distribuidas no va a ser otra cosa que una nueva carga distribuida, uniformemente repartida, que va a representar la carga que va a actuar sobre ella. Y la idea es, de la misma manera o parecido que lo hacíamos en la losa, es trazar el diagrama de momento flexor con esa carga. A partir de la carga tendremos que ver cuál es la longitud que hay entre apoyos, ver estos apoyos cómo se comportan con respecto a la viga en cuanto a sus características, o sea, si van a funcionar como un empotramiento, si van a funcionar como un apoyo simple. Entonces, definido eso, vamos a estar en condiciones de trazar el diagrama de momento y con él, aplicando fórmulas y tablas como hacíamos antes, o de manera parecida, determinar qué armadura le vamos a colocar a esta viga para que no se nos rompa de la misma manera que lo hacíamos con la losa. En el caso de la losa, la armadura para tomar el momento flexor era un emparrillado, un cuadriculado de armaduras que iban en una dirección y en otra, con sus particularidades que analizamos en su momento. En el caso de la viga, la armadura, justamente como la viga tiene una sola longitud, la armadura va a ir en una sola dirección. O sea, las armaduras van a ir en dirección longitudinal, van a coincidir con la longitud de la viga. No va a haber una cuadrícula, no va a haber armadura en la otra dirección. Va a haber solamente armadura en la dirección principal de la viga. Lo que sí se va a incorporar como armadura nueva, que creo que lo hablamos también el otro día, son los marquitos esos que ustedes habrán visto, que van distribuidos a lo largo de la sección, en algunas secciones digo, a lo largo de la viga, con una determinada separación, que son lo que se conoce como estribos. Si nosotros cortamos una rodaja de una viga, vamos a encontrar que la viga, la sección típica de la viga, que tiene un ancho y una altura, lleva armadura longitudinal, armadura que va a lo largo de la viga, que es la armadura pensada, diseñada para tomar el momento flexor, y además, como decíamos recién, lleva unos marquitos así, con una armadura menos gruesa que la longitudinal, o sea, una armadura de menor diámetro, y que va, según una separación, va distribuida a lo largo de la viga.
esa armadura, el marquito este, está diseñado especialmente para tomar el otro esfuerzo característico importante en flexión plana, que es el corte, el esfuerzo de corte, ¿eh? O sea, los estribos, que así se llaman, son para tomar el corte. Y es la novedad respecto de la losa. Las losas no llevaban estribos, ¿eh? Las vigas sí. Entonces, bueno, ¿dónde empezamos a notar diferencias? Bueno, que para diseñar una viga, no solamente vamos a tener que trazar el diagrama de momento, sino también será necesario trazar el diagrama de esfuerzo de corte, ¿eh? Con él, de momento, vamos a calcular la armadura longitudinal, perdón, armadura longitudinal. Con el de corte vamos a calcular los estribos, ¿eh? Y para terminar, lo que también acá estaría faltando es, de la misma manera que nosotros, siguiendo recomendaciones, estimábamos el valor de D de la losa, ¿eh? ¿Se acuerdan que lo hacíamos a partir de un valor de H? ¿Eh? Nosotros teníamos que calcular un valor de H en función de la longitud de cálculo y dividirlo por un número. Recuerdan que a veces era 35, a veces era 50, dependiendo del tipo de losa. Bueno, ya lo vimos a eso. Determinábamos un valor de H, le sumábamos el valor del recubrimiento, esa capita de hormigón que íbamos a adoptar para proteger a la armadura de la intemperie, y con eso obteníamos el valor del espesor de la losa. Que si seguíamos la recomendación a qué apuntaba, esta fórmula que nos hacían utilizar los reglamentos o que nos proponían utilizar. Si seguíamos ese consejo, esta losa no se iba a curvar en exceso, no se iba a curvar excesivamente. O sea, el valor de D o de H, si quieren, apuntaba a controlar la deformación de la losa, que la losa no se cayera como un pañuelo, digamos, que quedara lo más plana posible. Entonces, siguiendo esa recomendación y trazando los diagramas de momento y calculando la armadura como correspondía, esta losa no solamente no se nos deformaba excesivamente, sino que no se rompía. Bueno, ahora vamos para el lado de la viga. En el caso de la viga pasa lo mismo. Nosotros estamos calculando la armadura para que no se rompa, y la garantía de que no se deforme excesivamente me la van a dar los consejos de los reglamentos de cálculo a la hora de elegir el valor de D y el valor de B, porque ahora son dos los elementos que tenemos que calcularle a la viga nosotros. O sea, de la planta de arquitectura surge la longitud, pero nosotros tenemos que calcular el ancho y la altura de la viga. En el caso de la losa, de la planta de arquitectura surgían una longitud y la otra longitud. Nosotros lo único que teníamos que calcular era el espesor de la losa. Acá tenemos que calcular no solo la altura de la losa, sino el ancho también. Con esto vamos a garantizar otra vez que no se curve excesivamente la pieza. Y con la armadura correspondiente, en este caso la armadura longitudinal para tomar los esfuerzos de la flexión, y con los estribos para tomar los esfuerzos de corte, también vamos a evitar que la viga se rompa. Entonces, creo que esto era lo que habíamos visto en la clase anterior. No sé si habíamos visto cómo calcular puntualmente estas cargas, si habíamos llegado a ver algo de eso. No que Lo yo estábamos recuerde, viendo. profe. ¿Cómo? Creo que no, perfecto. Que no recuerdo si... Bien. Estábamos Vimos, viendo cómo calcular el peso propio, el peso de sí, la viga, y hasta ahí solo llegamos. A ver un poquito nomás. el peso del tabique tampoco lo vimos. De ese no tengo nada. No, Me profe, parece no. no. Explicamos, por ejemplo, que para calcular la transferencia de la losa teníamos que ver qué losa había arriba, si había una losa cruzada o una losa unidireccional. ¿Eso lo Sí, vimos? profe, No. que para la losa cruzada era lo de Marcus y la unidireccional era una reacción de vínculos. Ahí está, ahí está. Eso lo recordamos entonces. Si no, cualquier cosa, cuando empecemos a calcular, digamos, lo repasamos. Está bien, pero entonces ya lo vimos. Porque claro, a ver, 2 minutitos.
Si esta losa es una losa cruzada, eso quiere decir que trabaja en las dos direcciones. Quiere decir que cualquier carga que le llegue, alguna va a ir para este borde, alguna para este, otra para este y otra para este. O sea, la losa cruzada reparte bien la carga entre sus apoyos. Que los apoyos dijimos que son vigas. O sea, acá hay una viga, por ejemplo la viga 1, acá va a haber otra viga, acá va a haber otra viga y acá otra. Entonces, a esas 4 vigas que sostienen a la losa, cuando la losa tome la carga, se las va a trasladar. Y la manera que tenemos nosotros de cuantificar con números, de saber de 1000 kilos que caen acá, cuántos kilos van para cada borde, la manera de saberlo es a través de los coeficientes de la tabla de Marcus. Como ustedes recordarán, cuando nosotros trabajábamos con la tabla de Marcus, los coeficientes que aparecían eran del tipo MX, MI, MEX, MEI, según cómo estuviera sustentada la losa, o dicho de otra manera, según el dibujito que habíamos elegido, pero siempre eran M. Sin embargo, había otros coeficientes que algún compañero me habrá preguntado en su momento para qué servían. Bueno, sirven para esto, para cuantificar qué parte de la carga le va a llegar a cada una de las vigas. Eso lo vamos a ver ahora cuando empecemos a hacer números. Entonces, repito, para determinar esta parte de la carga de la viga, o sea, lo que le va a transferir la losa, tenemos que ver si se trata de una losa cruzada, la que está arriba, bueno, ya lo dijimos, con los coeficientes de la tabla de Marcus vamos a estar, digamos, vamos a poder resolverlo. Ahora, ¿qué pasa cuando yo me encuentro con una losa que no trabaja en las dos direcciones, o sea, con una losa unidireccional, por ejemplo, como esta? ¿Qué me está indicando este simbolito? Que cada carga que caiga va a ir o para acá o para acá, pero no se me ocurriría pensar que va a ir para acá o para acá, porque esta losa no trabaja en esa dirección. Quiere decir entonces que aun cuando esta losa esté apoyada en 4 vigas, digo aun cuando porque podría estar apoyada en 2, aun cuando esté apoyada en 4 vigas, solamente le va a llegar carga de la losa a esta viga y a esta. Entonces, cuando yo calcule estas vigas, sí voy a tener que considerar que esta losa les va a transferir cargas. Pero cuando calcule estas otras 2 vigas que podrían estar acá, de la losa esta no le va a llegar nada a esas vigas. O sea que esta carga va a ser 0 para esas vigas. Creo que se entiende, ¿no? Sí, profe. Y lo mismo si, por ejemplo, esta misma losa, trabajara en el sentido contrario. En ese caso, las vigas que recibirían transferencia de la losa serían estas dos. Este podría ser el caso de una escalera, por ejemplo, que se está apoyando en una viga y en otra, que están a distinto nivel. Entonces la carga le llega a los extremos, y estas dos vigas, en caso que hubiera vigas, no le llegaría nada de la losa. Entonces, para poder determinar, y bueno, y en este caso, a ver, para cerrar el tema, cuando estamos hablando de una losa unidireccional, no tenemos coeficientes de tabla de Marcus, porque la tabla de Marcus es para las losas cruzadas. Entonces, para las losas unidireccionales, la manera que vamos a tener para calcular lo que le transfiere la losa a la viga es pensar en el principio de acción y reacción. Entonces, si cuando uno calculaba, ya ustedes esto lo hacen desde el año pasado, cuando uno el año pasado decía, bueno, yo tengo una barra que está apoyada acá y apoyada acá, le coloco una carga y le calculo las reacciones de vínculo, lo que tengo que hacer es volver a dibujar la barra, volver a dibujar la carga, y ahora pongo en evidencia las reacciones. Entonces yo acá tenía, una reacción B sub A, y acá tenía una reacción B sub B, las calculaba, me daban un número. Entonces, claro, lo que representaban estas cargas era cómo reaccionaban los vínculos frente a la carga, a lo que la carga Q
les transmitía. Entonces uno decía, uno pone los vínculos para que la barra no se mueva, porque si le pongo una carga se va a mover, entonces para que la barra no se mueva, le pongo los vínculos. ¿Y los vínculos qué hacen? Reaccionan. Y esa es la reacción que hace permanecer a la barra inmóvil. Entonces había un juego de acción, cargas activas y reacción. Entonces, bueno, yo acá ahora lo que quiero hacer es decir, bueno, yo quiero saber qué le transmite esta pieza a la que está acá, que es una viga, por ejemplo. Pensemos que esto es una losa y que esto es una viga. Entonces, para entender qué le transmite la losa a la viga, yo digo, bueno, si la viga reacciona con tantos kilos, tengo que interpretar que la losa le está transfiriendo esos kilos. Por eso la viga reacciona con igual valor, pero de signo contrario. O sea, es como una manera de calcular lo que le transfiere la losa de manera indirecta. Es decir, si la viga está reaccionando con 46 kilos para arriba, es porque la losa le está transfiriendo 46 kilos para abajo. Entonces, esa es la manera conceptual que tengo de calcular lo que le transfiere la losa a la viga, a través de las reacciones de vínculo. Ese sería el cierre, digamos, de la idea. Yo voy a estimar cuánto le transmite la losa a la viga calculando las reacciones de vínculo. Y diciendo, bueno, si hay esta reacción es porque antes hubo esta acción. Entonces, el numerito es el mismo. Eso para calcular la transferencia. Entonces, ahí es donde tenemos la primera cuestión que tener, la primera cuestión que hay que clarificar, que la tenemos que tener bien presente a la hora de calcular la carga sobre la viga. El tema de lo que le transfiere la losa a la viga. Ahí tenemos que ver, bueno, ¿qué tenemos arriba? ¿Una losa cruzada? Tabla de Marcus. Una losa unidireccional, reacciones de vínculo. Primera separación que tenemos que hacer. Después, peso propio. Bueno, el peso propio, independientemente de que arriba haya una losa cruzada o una losa unidireccional, el peso propio tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver con el volumen de la viga y el peso específico del material que la constituye, que es el hormigón armado. Nosotros sabemos, porque ya lo vimos cuando calculamos el peso propio de una losa, que el hormigón armado pesa 2.400 kilos por metro cúbico. O sea, cada metro cúbico de hormigón armado pesa 2.400 kilos. Entonces, si nosotros tenemos los metros cúbicos de nuestra viga, que eso lo podemos calcular fácilmente, porque si nosotros sabemos que la viga va a tener un determinado ancho, una determinada altura y una longitud, multiplicando base por altura por longitud, tenemos el volumen. Entonces, multiplicando ese volumen por el peso específico del hormigón armado, repito, 2.400 kilos por metro cúbico, obtenemos el peso propio de la viga. O sea que eso lo resolveríamos por el lado ese, por el lado del concepto de peso específico. Peso específico igual a peso sobre volumen. A ver. Peso específico igual a peso sobre volumen. Entonces, peso es igual a peso específico por volumen. Multiplicando el peso específico del material por el volumen de la pieza, obtenemos el peso de la pieza y con ello el peso propio en este caso. Y por último nos quedaba determinar, o sea, hasta ahora ya tenemos estas dos cargas. Nos falta determinar la tercera, si es que hay, que en general va a haber, que es el tabique que va a estar acá arriba. Entonces, ¿qué tendría que hacer uno? Siguiendo el mismo principio de recién, calcular el volumen. Ahora, ¿el volumen de qué? El volumen del tabique que va a estar arriba de la viga. Entonces, ¿cómo calculamos el volumen del tabique? Y bueno, alguien nos va a tener que decir qué espesor le quiere dar a la pared, si va a ser de ladrillo hueco, si va a ser de ladrillo macizo, lo que sea. Nos va a tener que especificar el espesor. Nosotros vamos a tener que determinar la altura del tabique. La altura del tabique, bueno, ahora hablamos 2 minutitos cómo determinarla. Y la longitud del tabique va a coincidir con la longitud de la viga y con la longitud de este lado del local. Entonces, con la longitud de la pared, el ancho de la pared y la altura de la pared, obtenemos el volumen de la pared, el volumen del tabique. Y ahora lo que tendríamos que hacer, igual que hicimos hoy, es multiplicar ese volumen por el peso específico, que obviamente no va a ser 2.400 kilos por metro cúbico, porque ese es el peso específico del hormigón armado.
Acá habrá que ver cuál es el peso específico que se le asigna a una pared de ladrillos huecos o a una pared de ladrillos macizos o al tabique que sea. Ustedes tienen una tabla porque cuando calculamos losas vimos los pesos específicos de los materiales más utilizados en la construcción. Entonces acá lo que se hace es una, digamos, una síntesis, para el caso de un tabique, en donde se engloba el peso del ladrillo hueco y la mezcla que pega a los ladrillos, o en el caso de un ladrillo macizo y el correspondiente mortero que se utiliza para pegar. Bueno, todo eso se mete en una misma fórmula y se llega a un número, que es 1600, 1800, depende de qué tabique estemos hablando, pero anda por ahí la cosa. Es un número que ahora lo vamos a ver en la tabla, que representa el peso del metro cúbico de eso. Así como para el hormigón armado estimábamos 2.400, bueno, acá se estima 1.600, 1.800, depende el tipo de tabique que utilicemos. Pero digamos que el principio es el mismo. Hay que calcular el volumen de la pieza, multiplicarlo por el peso específico y ahí tenemos el peso del tabique. Entonces, una vez que tenemos los tres pesos, los sumamos y obtenemos el total que va a actuar sobre la viga. Sí, decime. Yo me perdí la parte donde por el peso específico. Sí, decíamos que el peso específico, esto viene de física, de lo que habíamos visto en su momento cuando estudiamos física. Ahí nos habían definido el concepto de peso específico. Peso específico es un número único para cada material que representa el cociente entre lo que pesa algo dividido su volumen. O sea, si vos, por ejemplo, agarrás un pedacito de madera, por ejemplo, de una madera, una madera dura como el anchico, por ejemplo, vos agarras un pedacito de madera dura de anchico, lo pesás en la balanza, te da un número. Le calculás el volumen midiéndolo, te da otro número. Si haces el cociente de esos dos números, el número que te va a dar es más o menos 980 kilos por metro cúbico. Que ese es el peso específico del material, de ese material, del anchico. Si vos agarrás otro pedacito de anchico, un poco más grande si querés por ahí, lo pesás, te da un número, te va a dar otro número, porque si es más grande va a pesar un poco más, le medís el volumen, te va a dar otro número, haces el cociente, te va a dar 980, indefectiblemente. Cualquier pieza de anchico que vos agarres, la pesás, le medís el volumen, vos tenés la seguridad que el peso y el volumen podrán ser diferentes, pero cuando hagas el cociente siempre te va a dar 980. Es un valor característico del material y se lo define como peso específico, cociente entre el peso y el volumen de eso. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros aceptamos que esta fórmula es así, o sea que el peso específico de un material se obtiene dividiendo lo que pesa por su volumen, de acá podemos despejar, aplicando matemática, pasamos el volumen multiplicando para despejar el peso, entonces nos queda que el peso específico de algo multiplicado por su volumen es igual al peso de algo. Entonces, si vos querés saber el peso de algo, si sabés qué volumen ocupa y con qué material está constituido, y vas a una tabla y buscas el peso específico de ese material, cuando multipliques volumen por ese número, te va a dar el peso. Y no necesitas, por ejemplo, ir a pesarlo a ese material en una balanza. Ya sabés cuánto va a pesar. Entonces nosotros acá queremos saber cuánto va a pesar una viga, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacemos? Le medimos el volumen y multiplicamos ese volumen por 2.400. ¿Por qué? Porque esa viga va a estar hecha de hormigón armado. Y nosotros sabemos que el hormigón armado tiene un peso específico de 2.400. Entonces, si nosotros sabemos qué volumen va a tener la viga,
y la multiplicamos por 2.400, vamos a saber qué peso tiene. No vamos a necesitar ir a pesarla a la viga en una balanza. Y lo mismo para un tabique. Si nosotros sabemos qué ancho va a tener el tabique, qué largo y qué altura, es decir, si le podemos calcular el volumen, multiplicando el volumen del tabique por 1.800, ponele, porque supongamos que 1.800 es el peso específico de la pared, multiplicar, de la pared digo, del material ladrillo, cemento, cal, agua, arena, ¿sí? Todo eso pesa 1.800 kilos por cada metro cúbico. Nosotros decimos, bueno, el volumen de la pared multiplicado por 1.800 nos va a dar el peso que tendría la pared. Y no tengo que ir a pesar la pared en una balanza. Puedo estimar cuánto pesa. No sé si quedó claro. Sí, profe, entendí. Entonces, para el peso propio y el peso del tabique se usa la misma forma, la misma No, fórmula o algo así. se utiliza, claro, el mismo procedimiento, digamos, la misma vía, pero obviamente con sus particularidades, porque el volumen de la pared va a ser uno, el volumen de la viga va a ser otro, el peso específico de la pared va a ser uno, el peso específico del hormigón es otro. Pero sí, la idea es esa. Estas dos formas de calcular son muy parecidas. Bien, bueno, y con eso determinaríamos la carga a considerar para una viga. Profe, Sí, decime. ¿y el peso estimado es exactamente o es aproximado? ¿Esto que estamos calculando? Sí, por ejemplo, los 2.400 kilos del hormigón armado. Por eso, son números, es como, viste, como cuando considerás para un dormitorio 200 kilos por metro cuadrado de sobrecarga. Son valores que están probados y funcionan. Y como vos viste, nosotros siempre, cuando hacemos los cálculos, a la hora de redondear, nos ponemos del lado de la seguridad, redondeamos para arriba en lugar de redondear para abajo, con lo cual estamos a cubierto. O sea, ¿cómo decírtelo? Yo te diría que sí, que para mí un metro cúbico de hormigón armado pesa 2.400 kilos. Ahora, más allá de que sea cierto o no, el pensar que pesa eso funciona, porque no se han roto ningún edificio por eso. O sea, cuando ocurre algún colapso es por otra cuestión, pero no porque nos hayamos equivocado a la hora de calcular, estimar como peso específico del hormigón 2.400 o de la mampostería de ladrillos comunes 1.800. O sea, estos valores están probados. Sí, sí, es así. Bueno, profe, muchas gracias. Ok, entonces, para poner un poco esto en práctica, vamos a hacer un ejercicio sencillo en donde vamos a ver cómo estimaríamos las cargas. Y en la medida en que lo vayamos desarrollando, vamos fijando algunos conceptos o vamos incorporando alguna información que ustedes estén necesitando. Entonces, por ejemplo, acá el tema sería cómo determinar la carga sobre una viga. Y entonces, con toda la introducción que hicimos, vamos a ver cómo calcularíamos en un caso concreto esto. Entonces, supongamos que nosotros tenemos, una losa cruzada que tiene en esta dirección, por ejemplo, 3 metros de largo, en esta otra 4 metros. Vamos a suponer que esta es la losa A de una planta de arquitectura cualquiera, y que esta losa está apoyada en 4 vigas. Entonces, por ejemplo, vamos a ver si la podemos individualizar con este color. Acá, por ejemplo, está la viga 1. Acá está la viga 2. Acá la viga 3. Y acá la viga 4. Y vamos a suponer un ejemplo sencillo, que acá
en cada extremo hay una columna. Entonces, esta es la columna 1, esta es la columna 2, columna 3 y columna 4. Vamos a suponer también que la carga que tiene la losa, en este caso, bueno, ponemos losa A, es de 750 kilos por cada metro cuadrado, y que nosotros estamos queriendo calcular, por ejemplo, la viga 1, que tiene 3 metros de largo, y la viga 2, que tiene 4 metros. Porque la viga 3 y la viga 4, como son iguales, en este caso la viga 1 y viga 2 en cuanto a longitudes, va a dar el mismo valor. Entonces, para empezar a introducirnos en el tema, vamos a calcular qué carga recibiría la viga 1 en estas condiciones y qué carga recibiría la viga 2 en las mismas condiciones. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. Entonces, nosotros decimos, bueno, vamos a calcular la carga sobre la viga 1. Como sabemos, la carga sobre la viga 1 va a ser igual a la carga que le transfiera la losa más el peso propio de la viga 1 más el peso del tabique que haya sobre esa viga. Y ahí me estoy acordando entonces que también tendríamos que estar definiendo eso. Vamos a definir que, por ejemplo, acá sobre la viga 1 va a haber un tabique. A ver, ¿cómo lo podríamos marcar a eso? Vamos a poner que acá va a haber un tabique de ladrillos macizos y vamos a darle un espesor de 15 centímetros. Y sobre No se este... llega a ver bien. ¿Qué dice? ¿Cómo? No se llega a ver bien. ¿Qué dice? Ah, perdón. Que... A ver. Sobre este tabique, el que está arriba de la viga 1, vamos a poner ladrillos macizos, una mampostería hecha con ladrillos macizos de 15 centímetros de espesor. Ah, bueno. Y en el caso de la viga 2, vamos a trabajar con ladrillos huecos. Entonces, en un caso y en otro, habrá que considerar el peso del tabique cuál es. Ahora lo vamos a ir desarrollando con el ejercicio. Pero básicamente, estas serían las condiciones de contorno que van a tener estas vigas a las que le queremos calcular su peso, perdón, su carga. Entonces, vamos a empezar por la transferencia de la losa. ¿Cómo calcular la carga que estima lo que le va a transferir la losa a esa viga? Vamos a empezar por el primer punto. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Lo primero que tendríamos que hacer es preguntarnos, bueno, ¿cómo funciona la losa que está arriba de la viga que yo quiero calcular ahora? Porque ahora estamos hablando de la losa de la viga 1, de esta viga. Entonces, para yo saber qué le va a transferir la losa a esa viga, necesito saber cómo va a funcionar esa viga. Si es una viga cruzada o unidireccional. Porque ya dijimos, por una vía se hace de una manera, por otra vía se hace de otra. Entonces, digo, bueno, es una losa cruzada.
Así que el valor ese lo voy a obtener aplicando la tabla de Marcus. Entonces, ¿recuerdan ustedes cómo era la tabla de Marcus? No sé si la tienen a mano, si la pueden consultar. Busquemos el dibujito de la tabla de Marcus con la viga apoyada simplemente en los 4 bordes. ¿La tienen a mano la tabla? Sí, profe, dame un segundo. Vale, fíjense, vayan buscándola. Profe, Y ¿la podría empezó. volver a enviar luego? ¿Cómo? Si la podría volver a enviar después. No la tenés, por lo que me decís no la tenés. Claro. Bien, Ahí le paso todo yo, profe, tranqui. por favor, gracias. Gracias. Ahí lo encontré, profe, creo. Perfecto. A ver, el resto, cuando todos estén preparados, me avisan y continuamos un cachito con el tema. Tadeo, me lo pediste vos, ¿no? Creo que lo encontré, profe, yo también. Ahí está, profe. Perfecto. Profe, quedó menos de un minuto de clase. Dale. Entonces lo que hacemos es esperamos que se termine la reunión mientras los demás buscan la tabla y nos vamos incorporando a la nueva reunión y arrancamos, ¿sí? Bueno, profe. Dale. Aprovechen el resto si alguno no tiene la tabla.